que les ha tocado pasar en la vida son las madres integrantes de la ONG Madres del Dolor, ¿sí? Que hacen un trabajo realmente impresionante y que han expresado su preocupación por este tema. ¿Quién va a poner políticas públicas en acción? ¿Quién va a arreglar las rutas? ¿Quién va a controlar? Bueno, todas estas cosas que hay detrás de una medida de tal magnitud. Vivian Perrone es integrante de la ONG Madres del Dolor, estuvo reunida con las autoridades nacionales en las últimas horas para que le comenten los alcances de esta medida y qué va a pasar después de esto. Vivian, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarla. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar allí, muy amable. Bueno, preocupados, ¿no? En la ONG, pero me parece como que también en muchos ámbitos de la sociedad por estas decisiones que se toman. Son grandes anuncios y carteles y títulos de medios, pero que después hay que ver el contenido y las consecuencias, ¿no? Sí, así es. La verdad es que desde la Asociación Madres del Dolor estuvimos presentes en esa reunión hablando con el ministro Sturzenegger, hablando también con la ministra Patricia Bullrich y estaba el secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini. Hablamos y fuimos con la gran preocupación de, bueno, se van a desarmar todos estos despachos, todas estas oficinas de seguridad vial. Lo que queremos saber es, entonces, ¿quién se va a hacer cargo de todo esto, no? Porque ya Claro. cuando asumió este gobierno, el Ministerio de Transporte desapareció y ahora todo lo que es transporte depende del Ministerio de Economía. Ahora también todo lo que es seguridad vial va a depender directamente de la Secretaría de Transporte. Entendemos que quizás hoy en día hay algunas funciones que son repetidas, por ejemplo, hay un observatorio para las estadísticas Sí. que está dentro de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y también en la Junta Nacional del Transporte. Bueno, quizás hay que unirlo, hay que unificarlo y hay que hacer un solo observatorio como para analizar las estadísticas. Pero hay muchas otras funciones que nuestra preocupación era no queremos que se desarme, no queremos que se pierda todo este trabajo. Uh-huh. ¿Y qué les han contestado, Vivian? Bueno, hablamos, la verdad es que hablamos tema por tema. Por ejemplo, yo les planteé, acá en la Argentina tenemos el número 149. Uh-huh. El 149 es un número que existe en toda la República Argentina, es gratuito, uno puede llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como para cuando ocurre un hecho vial, que uno generalmente está muy lejos de su casa, allí hay un abogado las 24 horas del día y hay un psicólogo. Entonces ellos pueden llegar a decir, mira, lo que tenés que hacer es esto, en el hospital te va a pasar esto, estas son las pruebas que no se tienen que perder, estos son los primeros pasos que tenés que tomar. Bueno, es importantísimo ese número de teléfono y eso lo planteé el otro día, ellos lo querían sumar con un número que tiene el Ministerio de Seguridad y yo les dije que de ninguna manera, porque es muy diferente un acto delictivo a un hecho vial. Estuvieron de acuerdo, va a permanecer el número 149, van a permanecer diferentes grupos de técnicos que ad honorem analizan proyectos y que la verdad que es importante que por ejemplo, gente del Automóvil Club o gente de diferentes instituciones de nuestro país, es importante que todos tengan una voz en esta modificación y que ya que se tomó la decisión de hacer esto, bueno, que realmente se haga de la mejor manera posible. Claro, ese es el tema, ¿no? Que si hay modificaciones, que no se olviden de políticas que son verdaderamente importantes. Siempre decimos, ¿no? Uno no está en contra de que se modifiquen o que se corrijan las cosas que están mal hechas, pero tampoco dejar de hacer las cosas que corresponden y que están bien hechas, ¿no? Sí, y aparte que se tienen que hacer ya. La Claro. mayoría de las rutas nacionales que tenemos hoy en la Argentina están totalmente destruidas. Y Uh-huh. si estamos hablando de abrir la economía, abrirla con Brasil, con Chile, con el Mercosur, en las rutas que tenemos hoy, yo
justamente el otro fin de semana fui a visitar a mi hijo que vive en Entre Ríos y cuando uno viene por la ruta 12 Sí. para enganchar a la ruta 9, la Panamericana, hay como una especie de rulo que agarran todos los camiones que vienen de Brasil y los camiones circulaban por la tierra porque la ruta Sí, tiene tantos pozos que es más peligrosa la ruta al exacto. tomar que la tierra. Entonces, no podemos realmente pensar en mejorar nuestra economía o incrementarla con el estado de las rutas que tenemos hoy. Claro, y esto que está contando usted me pasó a mí hace un tiempo, por ejemplo, en Mendoza. Yo increíblemente me sorprendí con algunas rutas en el interior de Mendoza, ni que hablar la ruta que lleva al paso fronterizo de Libertadores, ¿no? Destrozadas por completa. Rutas que también tienen esto que marcaba usted, ¿no? El tránsito de camiones que en este caso vienen de Brasil o de Chile y van por allí, pero bueno, a las rutas hay que arreglarlas, si no es una invitación al accidente y a la tragedia. Así es, hace poco recuerdo un hecho que ocurrió que un camionero circuló de contramano y chocó de frente contra un micro, se mató él y mató a algunas personas que viajaban en el micro. Ujú. Y era una madrugada de mucha neblina, la ruta no está señalizada, entonces dije, seguramente ese chofer no sabía que estaba circulando de contramano por la neblina que había y al no estar pintada la ruta no hay nada que te señalice por dónde tenés que ir. Claro. Entonces, no podemos esperar, las rutas son importantísimas, las campañas también, Ujú. estamos en periodo de educación vial, no hay una sola campaña como para informar cómo tenés que circular si hay neblina, qué tenés que hacer si te enfrentás, si llegás y hay un hecho vial, pones las balizas, no pones la baliza. Bueno, es mucho lo que se podría hacer y la verdad es que prácticamente no se está haciendo nada. Y me quiero quedar con eso como cierre, Vivian, porque hace rato que nosotros aquí también venimos hablando y con distintos profesionales, y no porque lo digamos nosotros, pero sí lo percibimos, que por ejemplo hay una campaña ausente, para llamarlo de alguna manera, o no hay campaña, si lo decimos correctamente, por ejemplo, vinculado al tema de salud y la vacunación, ¿no? Han aparecido enfermedades en la Argentina que hacía años estaban erradicadas porque el gobierno nos lleva adelante una campaña de concientización, de vacunación por un lado y de ir a territorio por el otro. Bueno, acá más o menos pasa lo mismo, ¿no? Por un lado hay ausencia de campaña de seguridad vial y por el otro lado ausencia de arreglo de rutas. Digo, y el saldo final de ambos casos suele ser fatal. Así es, hace poco declararon la no obligatoriedad de la educación vial en las escuelas. Bueno, Yo sé que educación vial se estaba brindando en muy pocos colegios, pero me parece que la solución no es decir, bueno, listo, entonces directamente que claro. no se hable de educación vial en las escuelas, sino el ver, bueno, cómo lo mejoramos, cómo les brindamos material a los docentes, cómo les damos temas como para que se traten en diferentes materias. Y se optó por lo más fácil, que es decir, bueno, listo, no lo hacen, no lo tienen que hacer y ya está. Sí. En este país sabemos más el nombre del ministro de Economía y de Regulación que el de Salud y Educación. Yo creo que Así con es. eso nos alcanza, desgraciadamente. Desgraciadamente. Vivian, gracias por este contacto. Muy amable, un gusto y a Una, disposición. muchas gracias. Que tenga buen día. Hasta luego. Vivian Perrones, integrante de la ONG Madres del Dolor, y marcando allí cosas muy concretas, ¿no? Respecto de la seguridad o la inseguridad vial. ¿Quién va a arreglar las rutas? El gobierno da la sensación